diestra, siniestra, en algunos casos y en otros pues, bien dadas, ¿sí? Hemos conocido que sobre la ley está los tratados internacionales y la Constitución, está desplegado, ¿no? Si uno revisa esa situación, y luego el derecho comunitario, que son los macros, esto es hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Pero lo que nosotros a veces no conocemos es lo de abajo, incluso yo me animaría a decir de aquí para abajo. Todo sistema de información se maneja en estos términos de las leyes del decreto supremo. La ley es normativa, ¿sí? Pero no netamente me indica el proceso. Ahora, muchas instituciones del gobierno en especial generan leyes. Es decir, la ley no es que hoy día se me ha ocurrido ver software libre tan y lo presento al Parlamento. Puede ser, pero hay una institución, sea la de telecomunicaciones, sea la de desarrollo productivo, sea la de, o sea, son los ministerios, ¿no? De planificación y otros, son ellos los que a través de esta situación que yo presenté, van a plasmar eso en una ley y van a trabajar con un equipo técnico, ya eso irá a nuestro parlamento y de ellos aprobarán. Pero la ley es macro, es el proceso macro. Luego viene los decretos supremos que son normativos. Normativos, está normativo en dos cosas que nosotros tenemos. Procesos. Y hablar de procesos ahora para nosotros es lo fundamental. Se exigen procesos. El proceso es macro. Si alguien no me entiende en esto, yo les voy a pedir que me indique. Porque esto es workflows y esto es BPM. Es decir, esta pirámide se plasma en un workflow y se plasma en un BPM. ¿Ok? Entonces, estos procesos son macro. Algún docente me decía, ¿por qué no debería de ser primero los procesos y luego la ley? Sí, pero la cancha está rayada en esto. Entonces, es cierto, primero debe haberse trabajado los procesos, que estoy de acuerdo, y después la ley, porque si no, imagínense, estaríamos como estamos aquí en Bolivia. Hay muchas cosas que hay que hacer en el paso. Es increíble en cosas cotidianas que no haya procesos claros definidos, ¿sí? Claro, hay una ley, pero no hay un proceso, o sea, no hay un decreto. ¿Por qué creen? O sea, la ley de software libre eh, nació 2 años o 3 años antes del decreto. Y desde recién vino el decreto 2 años después, creo, ¿no? Más o menos algo así. Eh, y lógico. Y si se han dado cuenta en esta cuarentena, han sacado una ley de los bancos, ¿no? Y han dicho que hay que esperar el decreto supremo y el decreto supremo contradecía la ley. Ese tipo de cosas pasa. Por eso, jóvenes, lo primero que hay que trabajar es el proceso. Ahora, en el proceso se hace un trabajo multidisciplinario, es decir, ingresamos todos los profesionales, teóricamente, ingresamos todos los profesionales y definimos tiempos. Aunque eso es medio falso, ¿no? Si ustedes ven, hacen uso de un sistema, sacan un sistema y dicen el sistema funciona a partir de que funcione la ley. Eh, o sea, puede entenderse de esa forma, entonces es bien complejo. Cuando trabajan profesionales informáticos, dice, el sistema va a ejecutarse después de 2 o 1 año o 6 meses, algo así, después de que se imponga la ley. Entonces eso nos da tiempo de adecuaciones. Se dan de cuenta, me permite adecuarme a lo nuevo. No es sacar una ley por sacar nomás, sacar una ley en tiempos previstos. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto, la ley es macro y el decreto es micro, o sea, es doble M, M y otra M. El primero macro y el segundo micro. Más micro que este que apoya es el reglamento, ¿sí? Y hasta aquí nosotros podemos plasmarlo en nuestro workflow y en nuestro VPN.
Luego vendré convenios colectivos, contratos de trabajo, usos y costumbres. Estas simplemente a mí me son complemento, ¿sí? Me son complemento. Les voy a explicar por qué son complemento. Por ejemplo, si yo estoy en una área, no está reglamentado, te dice, pasa, por ejemplo, la revisión al área de catastro. Van a catastro, las personas, tenemos catastro en la alcaldía, tenemos catastro en las cuestiones rurales, como Serinda, tierras, posiblemente, y otras, ¿no? Pero en catastro trabaja un montón de gente, ¿cierto? Es decir, no es pues un hito, o sea, yo no soy el departamento de catastro. Tal vez soy el jefe del departamento de catastro y tengo mi gente que ingeniero geográfico y otros, ¿no? Similares a ellos, los que trabajan conmigo, que son mis juniors. Entonces, hay convenios, hay reglamentos básicos. Entonces, por ejemplo, en el reglamento puedo decir el tiempo que va a quedarse en catastro es de 4 días si es que no hay observación. Pero ya tengo mis usos y costumbres y voy a decir, a ver, yo como jefe, eres junior, eres senior, si es senior, entonces este trabajo se queda con esa persona un día. Pero si es junior, se queda 2 días. Son mis costumbres, yo he definido por la experiencia práctica que tengo con las personas. Entonces voy incrementando la carga de trabajo a estas personas. ¿Ok? A eso nos referimos. Entonces hay que ser cuidadoso con ellos solo. ¿Sí? También se toman en cuenta para nuestro workflow y nuestro DP. ¿Ya? Muy bien. Eh, Espero que esto se haya entendido. Para mí es bastante importante. Hoy es casi una clase teórica neta, ¿no? Con algunos cambios. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bueno, estos son conceptos, pero lo que me va a importar de esto es lo siguiente. Eh, para nosotros, sea Workflow o sea BPM, lo que me interesa es el proceso. Ahora, la pregunta a ustedes, jóvenes, es ¿cómo grafican los procesos? ¿Se dan de cuenta? Es decir, para mí todo lo que me interesa son procesos, es el macro del proceso, es todo lo que significa macro, ¿sí? Ya no estoy hablando de micros. Ahora, hay procesos, aquí quiero aclarar una cosa, hay procesos casados a la BD, que estas son las BPMs y las workflows, y hay procesos casados al aplicativo. Hasta el momento, a muchos de ustedes han manejado procesos casados al aplicativo. Pros y contras. Cuando el proceso está casado al aplicativo, si el proceso cambia, el aplicativo tiene que cambiar, ¿cierto? Sí, el aplicativo tiene que cambiar. Quiere decir, se han incrementado, por ejemplo, el proceso de inscripción. Si ha cambiado un proceso, si antes primero tenías que ir a la facultad y luego a la carrera, ahora ha cambiado un proceso. Tienes que ir primero al curso facultativo, luego a la facultad y luego a la carrera. ¿Qué incrementa? Una pantalla, ¿cierto? Ese proceso ha cambiado, el aplicativo ha cambiado. Pero como han cambiado, tal vez sin consultarnos, el aplicativo ya no funciona como tendría que funcionar, sino como hay un proceso más, tengo que programar la pantalla y tengo que modificar mi botón siguiente, mi botón facultad, no sé, como quieran ustedes hacerlo, tengo que aumentar eso. Entonces, es pues fregado, ¿no? En todo sentido, hacer ello, porque me casa mucho
a quien haya hecho el aplicativo, ¿sí? Y eso es lo que ya no quieren las empresas. Yo ya no quiero depender de un programador netamente. Y aunque no lo crean, en Bolivia todavía existe esto de depender de un programador. Ustedes van a ir a una institución X, digamos, donde esté Informix, porque hasta ahora se sigue manejando Informix en algunas instituciones, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿qué es Informix? Dicen, Informix es un aplicativo para base de datos, ¿sí? Y se sigue programando con Informix, mucha, ya sea, porque no solamente es base de datos, también hay lógica de negocio, ¿sí? Entonces, no, pues hay gente ya bastante mayor, y alguien me dirá, pero dicen, ¿por qué no han actualizado su sistema? Fácil, porque es un costo, porque todo sistema teóricamente debería de sufrir un cambio cada 5 años. Y eso de que sufra un cambio cada 5 años permite que las personas puedan tener un trabajo cada 5 años. Incluso de este tipo de cosas se aplican, por ejemplo, en Corea, en países bastante desarrollados, ¿sí? No es dado, entonces ahí tranquilamente haces ese cambio. Pero en Bolivia no tenemos pues la plata para estar pagando un montón de dinero. Y peor, instituciones que no generan dinero, aunque hoy en día nadie está generando el dinero suficiente, pero esas instituciones deben estar out en todo el estado y hoy en día por esta pandemia, pero antes generaban algo de dinero y por lo menos podías pagar a la gente. Ahora no generan dinero, por tanto sus aplicativos no van a cambiar, ¿sí? Tan fácil. Si lo van a hacer va a ser en 20 o 30 años. Por eso les digo, sigue habiendo Informix, sigue existiendo. Ustedes, ¿no? Sigue existiendo. Más bien las empresas de servicio como telefonía, cuestiones impositivas y otras, o sea, sí, que generen dinero, pueden cambiar sus aplicativos. Entonces es más fácil para ellos. Se dan de cuenta, es decir, ahora, ojo, ¿no? Pero a mí mi pregunta es, ¿dónde vas a ir a parar? Porque una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es dónde vayas. Entonces ustedes tienen que estar preparados para ello, ¿sí? Ahora, de los procesos que nosotros hablamos son las de bases de datos. Es decir, ya no está casado mi flujo a la base, a la aplicación, base de datos, ¿sí? O a la lógica de negocio de datos. Así lo ponemos. ¿Ok? Y ello es lo que nos complica a nosotros ahora. ¿Ya? Entonces, el workflow se va a casa a la base de datos, ¿sí? Y lo que va a hacer es a seguir todo el proceso dentro de la base de datos y culminar el proceso en la base de datos. Cosa que si yo sigo aquí, el BPM no, el BPM va a empezar en un XML y va a terminar en una BD. Pero igual, el XML está casado al proceso, puede incrementarse pantallas o no. ¿Sí? Bien. Workflow significa flujos de trabajo. Es decir, flujos de procesos. Así pongamos. Y BPM significa administración de procesos de negocio, que también son procesos. Y ahí me dirá, ¿y cuál es la diferencia entre estos dos? Antes de encontrar la diferencia, que ya hemos hablado, vayamos a entender qué es un proceso. ¿Sí? Para ello, voy a salir de aquí. Vamos a borrar esto. Y aquí. Bueno, vamos a esto. Y vamos a abrir una nueva. Acá vamos a buscar flujo de procesos. Y aquí están. A mí me gustan mucho estos. Me gusta mucho más este.
Si me permite abrir el WhatsApp, voy a verlo acá. Ahí lo tiene. Voy a tratar de agrandar un poco más. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. View image. Es así. Esa es la que me da lo suficiente. Esto es un flujo de procesos, jóvenes. Se maneja parecido a un diagrama de flujo. Pero, si bien el terminal y el inicio y el final es este, sí, fíjense, hay de diseñar, pero hay una cosa que me llama la atención. Como acá, ¿sí? El multidocumento, un conector de proceso, una base de datos, una actividad. Nosotros generalmente vamos a manejar en primera instancia para entender este señor, la actividad, terminal, la condicionante y posiblemente esta en algún caso. Y esta, la línea de flujo. Estas otras no, pero sí se puede utilizar. Ahora veamos cómo es un flujo de procesos. ¿Sí? Flujo de procesos. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a ver nuestro link. Bueno, estamos en la misma y no encuentro nuestro flujito. Aquí está. Este es nuestro flujito. Y este que me interesa. Hay un inicio. Ahora, vayamos viendo qué tiene. Tiene doble. Por ejemplo, aquí. Hay un rol cliente. No dice Moisés Silva cliente, dice rol cliente. Hay un rol oficina. Hay un rol seguro. Y hay un rol LGA, que no sé quién es. Entonces todo empieza oficina y hace una incidencia de siniestros. Entonces, este es un proceso, vamos a nombrarlo así, un proceso 1, un proceso 2, este es un proceso 3, este es un proceso 4, y este es un proceso 5, y así sucesivamente, para no perder más tiempo, ¿ya? Voy a tener un proceso 6, y etcétera, etcétera. Eso es lo que voy a hacer. Ay, mira, qué interesante, dicen, me suena. Claro, pero vamos a hacer lo siguiente, para que me entiendan fácilmente. Cada procesito tiene una pantallita. Cada procesito tiene una pantallita. ¿Qué tal? Mira, qué súper, dicen. Sí, esto es lo que hacemos nosotros en sistemas. Es lo que tú vas a hacer al final. Vas a tener roles, cada rol va a entrar, cada uno va a entrar con un rol diferente y va a tener inicios diferentes en sus procesos, porque en algunos procesos va a empezar el departamento de seguro, en otro el cliente, en otro el DGA. ¿Sí? Esos son los flujos de procesos fáciles, ¿no ve? Pero, como digo, si lo casas el aplicativo, estás frito, porque aquí lo que va a pasar generalmente es que va a aumentar un proceso. Aquí puede aumentar un proceso y ya estamos fritos. ¿No ve? Entonces hay que crear la pantalla y esa pantalla sí o sí tendrá que ir aquí y acá. Pero ¿qué pasa si modifica más el proceso? Estamos fritos. ¿Y qué pasa si cambia el proceso? Que es una ingeniería de procesos, una de ingeniería. Entonces estamos fritos. Entonces, alguien ha propuesto que todo esto se llame workflow y que no haya esa lógica de que esté casado a la base, al aplicativo, sino a la base de datos. Es decir, el proceso 1 va al proceso 2, el proceso 2 va al proceso 3, y eso controla mi base de datos. Algo que nos apoya a esto, algo que nos apoya a esto es el diagrama.
Así, voy a borrar todo lo que está. Y ahí mira, dicen, ¿qué es el diagrama Carril? Fácil, ¿sí? Este es el diagrama Carril. Y ahí mira, bueno, yo les pregunto, entonces ustedes han manejado el diagrama Carril, porque muchos de ustedes han pasado o están pasando eh, bases de datos, o mejor dicho, ingeniería de software. Aquí está. No es un diagrama de secuencias, pero es un diagrama de actividades clasificado por roles, ¿cierto? Eso es. Entonces, por eso les digo, hay mucha cuestión. Cuando no me presentan diagramas en tesis, cuando presentan diagramas de flujo de datos, o de PDFs, que son así, entonces yo les pido, a ver, diagrama Carril. No me presentan el diagrama Carril, ¿sí? Y entonces me dicen, estoy haciendo orientación a objetos. Ah, excelente. ¿Dónde está tu diagrama de Carril? O tu diagrama de actividades. Y no hay. Y entonces, ¿en qué se han basado? ¿Cómo han hecho sus requerimientos? Legado, ¿no? Pero ya sabemos para qué sirve. Y la teoría dice que esto debería ser macro, no es micro, porque micro es el de secuencias. Pregunta para ustedes, ¿cuál es la diferencia del micro con el macro? O sea, desde secuencias con esto. Por, para mejorar su nota de primer parcial por 5, por 10% de la nota, de cualquiera de las notas. Es decir, si te has sacado en tareas, por decir, sobre 5, 1, vas a mejorar un 10%, más o menos sería unos 2 puntos. Díganme, ¿cuál es la diferencia? Les doy la palabra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien Sí, me escucha? Sí, por favor. sí, no sé si me escucha, pero tengo entendido que lo que es la macro estudia algo global. Por ejemplo, podría ser una empresa, se podría decir. Cuando es micro, estudia a lo que es individual, es decir, a las partes más importantes y más relevantes. Eso Ya, sería. no, que hierba. Vayámonos, pero centrémonos un poco más en lo que es UML, porque el de actividades es macro y el de secuencias es micro. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos con lo macro y con lo micro en este análisis? Licenciado, ¿no sería por la dimensión del proyecto, que el tamaño del sistema? Ya, sí, podría darse. Miren, este es el macro, este es el macro, macro. Este es el macro. Son los generales. No me dicen mucho en lo micro. En lo micro, vamos a buscar aquí, es este.
Este es el micro, ¿sí? Eh, entonces, aquí estamos hablando ya de nivel micro. El macro es la lógica, cómo se desempeña. El micro, ahora, la pregunta para ustedes que han hecho UML, ¿cómo paso de aquí a aquí? Es realizando un análisis de actividades de un enfoque general y ahí especifica, verlo en detalle qué actividades específicas quieren en cada sistema. Sí, pero hay un diagrama de clases que va plasmando el diagrama de actividades y el diagrama de secuencias que lo que va a hacer es solamente a plasmar las actividades de cada entidad en este caso. ¿Sí? El macro me permite plasmar el diagrama de clases, ¿sí? A detalle, y este me permite ampliar las actividades, un poco para lo ponemos así, los métodos, pero ojo, ¿no? No son métodos de todo, ¿cierto? ¿Qué son estas? Son pasos de mensajes. Cuando alguien nos presenta esto, lo que voy a buscar es esto, porque algunos lo van a devolver así, ¿cierto? Algunos han aprendido con paréntesis más. El paso de mensajes se vuelve en un delegado. Y el delegado se vuelve en un delegado, es una de esto. Y ese delegado se vuelve en un método. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a eso llegamos con estos dos. Son dos diagramas diferentes, pero son dos diagramas que me indican cómo se va a plasmar la lógica de negocio en mi aplicativo. ¿Ok? Ahora, si yo estuviera cazando el diagrama de carril o el diagrama de flujo de datos a esto, entonces el aplicativo depende mucho de eso. Entonces lo que yo quiero es no cazarlo del todo. Por lo menos que me dé la libertad de que el aplicativo sea independiente de los procesos. ¿Ok? ¿Y cómo voy a conseguir eso? Ahora sí, vámonos aquí. Voy a borrar todo esto, ¿ya? Borramos. Ok. Todavía no estoy haciendo diferencias entre BPM y Workflow. ¿Ok? Eh, ya. Estos son nuestros procesos. ¿Ya? Hay gente que lo va a hacer así, paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. Bonito, ¿no ve? Este del costado izquierdo. Bastante bonito. Pero el del costado derecho es el que nos interesa. ¿Quiénes trabajan esto en las áreas ya definidas en una empresa o industria? El área de organización y métodos. Si ustedes alguna vez van a ir a trabajar a un banco, van a notar que la gente que les apoya a ustedes están en organización y métodos. Antes había una materia que no se está habilitando. eh, no creo que se habilite por algún tiempo porque no conozco a alguien que maneje mucho organización y métodos y tampoco le han dado el despectivo valor, ¿sí? Es interesante organización y métodos. Hablar de cada una de las formas de generar esto, incluyendo BPM, es bonito. Pero bueno, como digo, no conozco a detalle a alguien que maneje esto. ¿Ya? Entonces, bueno, esa materia quedará olvidada por algún tiempo, supongo que hasta que alguien realmente lo reafirme. El problema es también si varios de ustedes van a querer tomar la materia, ¿no? Porque esto hay que tomarlo no por completar, sino por saber cómo es las empresas.
Bueno, pero es este que nos interesa a nosotros. Es esto, ¿sí? Pero esta vez es poco, es algo incompleto. Entonces ha surgido la notación BPMN. Por ejemplo, si este tuviera un tiempo, ¿no? Esto es un relojito, ya parece un redondo rellenado para nosotros. Es un relojito, sí, es un tiempo. No puedo, no tengo esa forma de notación. Entonces, esa forma de notación lo voy a trabajar con esta otra, es decir, BPMN. Entonces, aquí voy a tener las imágenes y veamos cuál puedo mostrar. Esta me agrada, esta está bien. Esta está bien. Bueno, no se verá muy bien. Tal vez podemos volver atrás a otra. Voy a ver esta. Ah, está súper, súper esta. Ahí lo tienen. Esta, por ejemplo. Fíjense, en esta, por ejemplo, las notaciones son mucho más amplias y mejores. Es decir, ahora, los carriles que yo tenía de manera vertical, ahora los tengo de manera horizontal. Esto se llama ya un pool. Tiene su razón de ser, ¿sí? Y estos procesos, incluso con ciertas herramientas, dentro de un proceso pueden entrar a otro proceso. Es decir, en el anterior, en este diagrama que demostraba, en este, no podía. Es decir, no puedo hacer doble clic sobre 4. En el BPM sí puedo hacer doble clic sobre 2 si es que es un subproceso, o sea, si tiene subproceso. Ojalá pueda encontrarlo. Tal vez este primero, quiero verlo. Este no es muy bueno. A ver, vamos a ver. Fíjense acá, tiene un más, o sea, un más o una ventanita, digamos, ¿sí? Esta ventanita permite que haya un proceso dentro de otro proceso, ¿ok? Entonces, esto es BPM, entonces van de todo un super proceso que tiene, puede ir incluso, fíjense, a dos alternativas, ¿sí? Incluso, fíjense, acá yo tengo hasta cuestiones que me pueden llegar de correo, ¿sí? Y si se dan cuenta, solamente tengo un solo inicio. En cualquier flujo tengo un inicio y puedo tener varios finales. Sería raro tener varios inicios. Se puede dar, he visto casos en BPM que sí, pero por cuestiones de programación para nosotros y posiblemente donde vayan, todo flujo, sea BPM o sea un flujo de datos, solo tiene un inicio, ¿ok? No va a tener más. Ahora me dirá, listen, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque parece que Workflow y BPM tienen lo mismo, sí, pero las funcionalidades son distintas, ¿ok? La funcionalidad es distinta, ¿ya? Y ahora sí, esta es la parte fea. Habíamos casado que esta pantalla va a requerir un programador que diseñe la pantalla, ¿ok? No hay problema en ello. Va a diseñar la pantalla y no va a haber nada más, ¿ya? Ok, pero en el BPM, por su misma cuestión teórica que va a tener, quien va a diseñar esta pantalla va a ser el usuario experto. Por ejemplo, en el departamento de contabilidad, el usuario experto es Juanito de los Palotes. Es un usuario experto. Entonces, este usuario experto va a tener que
programar esta pantalla. Se dan de cuenta, en WordPress, la programación de la pantalla y demás depende de ustedes. La lógica del proceso está en la base de datos, ¿sí? Pero si aparece una nueva pantalla, solamente programan la pantalla, modifican la base de datos y se modifica todo, no hay problema. O sea, es una pantalla independiente de todo. Acá es una pantalla independiente de todos, pero que lo programa el usuario experto. Si lo programa el usuario experto, quiere decir que este tiene un lenguaje de programación propio. Ah, pero es que el usuario experto, hoy en día, contabilidad, administración, empresas económicas, saben programar. O sea, cuidado estén pensando que no saben programar. Pero con las cuestiones de juego y de Android que hoy en día ha surgido tanto, son unos expertos programadores, entonces, tal vez más que nosotros en algunas cosas. Hay abogados que saben programar hasta Visual Studio. O sea, no se consideren ustedes los genios de la programación. Momento de decirles en esta materia, ustedes no lo son. ¿Sí? Ustedes son un medio por el cual se tiene que optimizar la programación escrita y a capacitar a gente que pueda programar de manera fácil dentro de la empresa. Y esa forma de programación va a este diseño de pantalla. ¿Ok? Entonces, este diseño de pantalla tiene un lenguaje propio, no es ir y I mayor a 20, ¿no? Aquí vamos a poner un cuadradito, digamos, que sea carnet. Entonces, él en vez de ir, va a decir sí, el texto de CI en su propiedad texto, incluso la longitud de esto es mayor a 0. La longitud, tengan en cuenta, ya están creando un lenguaje de programación. ¿Ok? Ahora, a esto va dos cosas, es decir, ustedes han creado el lenguaje de programación, ¿sí? También están validando el lenguaje de programación y están haciendo la interrelación con esta pantalla. ¿Qué les parece? ¿Complejo? Sí, porque ustedes ya van a diseñar el asesoramiento. Y hay instituciones que han diseñado ese asesoramiento, que han programado. El problema es que si esto fuera web, programan dos cosas. Programan, ¿sí? La lógica del negocio propia del lenguaje de salida, porque este sí no es un lenguaje de programación común. Entonces ustedes tienen que llevar, voy a llevar todo a PHP, por decirlo. Entonces ustedes, todo este sí, lo llevan a un lenguaje de programación, ¿sí? Pero ese lenguaje de programación sí es web, para la lógica del negocio del lenguaje de programación y el script. ¿Por qué? Porque puede hacer validaciones. La longitud también es una validación. Si pregunto por la validación, este criterio de pregunta irá al script. Pero si pregunto y si quiero guardar el dato, entonces ese va al lenguaje PHP en este caso, ¿no? Que hemos dado como. Entonces vuelve más fuerte este tipo de programación. Además, que esto tiene que ser validado mediante cadenas, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿en qué materia ustedes han manejado cadenas y han sido especialistas en construir un lenguaje, aunque sea con grafos? Nadie por 2 puntos de Ares. Pues bueno, han perdido 2 puntos ya, por 4 puntos de Ares.
Bueno, muchachos, han perdido Sí, 4 Santiago. puntos. A ver, ¿quién es? Para que te anote, dame un segundo. Mm, Es en lenguajes formales y autómatas. Eso. Listo, Adón. Ya, dame un momento, voy a anotar tu nombre, ¿sí? Adón, ¿qué eres? Perdón. Limachi, ¿no? Limache. Exacto. Ok. Sí. Lenguajes formales y autómatas. ¿Sí? Ese diseño de pantalla, ese diseño de lenguaje es un autómata. ¿Qué les parece? Pero el problema es que muchos de ustedes no les dicen ello. Es decir, hemos llevado autómatas, pero no hemos entendido la aplicación. Tal vez hemos entendido la aplicación básica, pero no hemos entendido la aplicación práctica. ¿Me dejo entender? Entonces, no es que estén llevando esas materias en vano. Están llevando esas materias, ¿sí? Porque tienen una noción para desarrollar estas cosas. Y esto está en vigencia. ¿Dónde más pueden aplicar autómatas, jóvenes? Alguien que me pueda decir una aplicación fuera de lo que les dije. Pues bueno, jóvenes, éntrense a la Gaceta de Bolivia o éntrense a algún lugar donde saquen la normativa por resoluciones. Eh, por lo menos en la Gaceta creo que hay cierta normativa de publicación, pero en las resoluciones no. Si ustedes entran a la ATT van a ver la resolución, no sé, 39 o 45. Creo que el 39 va con esta cuestión de gobierno electrónico y creo que era 40 y algo, creo que es la cuestión de pago y que baja de 1024 como medida a solamente 1000, después de que nuestros 50 megitas no nos alcanza, son tan mínimos. Pero en estas ustedes van a ver artículo 1, pero alguien ha puesto artículo, la A mayúscula y lo demás con minúscula. Alguien ha puesto todo mayúscula, alguien ha puesto artículo 1, o sea, con el 1, alguien ha puesto artículo romano. Entonces, ahí los lenguajes formales ya me sirve para poder saber cómo voy a tratar estos a una estandarización. Estandarizar de mayúsculas a minúsculas en la notación. Parece simple, ¿no ve? O sea, todo mayúscula, sí, debe haber alguna función que lo convierte todo en mayúscula, sí. Pero el problema es la raíz de la palabra. Porque incluso puede estar mal escrito, o como les digo, puede ser uno, o en otro puede ser uno romano. Ah, estamos fritos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se hace con autómata. ¿Sí? ¿Qué les parece entonces? Ese tipo de cosas, tal vez no se les ha escrito la parte práctica, pero sí lo tiene la teórica. Ahora es parte de la práctica. Ustedes tienen que formar todo ello, ¿sí? Y ustedes van a tener que revisar en su lenguaje de programación a futuro, o sea, que hagan, si es que van a alguna institución, ya saben que tienen que hacer. Muy bien, todavía no vamos a notar mucho el cambio de workflow a BPN, porque lo que vamos a hacer ahora es un workflow. Muy bien, complementando, ahí tienen el BPM, tienen cuáles las diferencias. Todavía, esto sí, quiero verlo con ustedes. ¿Dónde está? Aquí, ¿sí? Entonces, el workflow es un flujo interno, el BPM es un diseñador de flujos. Es decir, el flujo interno maneja una base de datos, pero en el BPM tengo un diseñador de flujos sí o sí que tengo que manejar, que es esa notación BPMN, y ahora la versión 2.0. Tengo un diseñador de formularios, sí puedo tener en ambos, pero este diseñador de formularios yo lo puedo tener en el workflow directamente con la persona, o sea, con el programador, y este diseñador de formularios tiene que estar con el usuario externo.
El motor y el motor son casi similares, ¿sí? Solo que este motor es al de flujo interno y este motor es al diseñador de flujo. O sea, este es un XML y este es una BD. Archivos en Z, archivos locales. Archivos en Z, sí, porque todo va en la red. Archivos locales, siempre va a haber por cada solicitud, va a haber un archivo local. Ahorita vamos a explicar ello. ¿Sí? Muy bien. Tarea para nosotros. ¿Sí? Tarea para nosotros. Este flujito que nosotros tenemos, y lo voy a llevar al frente. Y ahí está. Vamos a empezar a tratarlo de la siguiente forma. Un segundo. Ay, ya. Bueno, lo bueno es que no se perdió. Primero es identificar todos los procesos, indistintos tipo de proceso. Entonces, este es el P1, este es el P2, este es el P3, este es el P4. Este por decir va a ser el P5, el P6 y el P7, ¿no? ¿Qué sería esto? Ah, no, P8, P7 ya. Este que sea por el no, el P8. Bueno, yo voy a llegar hasta ahí. Y lo voy a plasmar en una tabla. ¿Sí? Lo plasmaremos en una tabla. Entonces voy a entrar a mi Excel. Y vamos a irnos aquí. Un segundo, esto que se pierda. Y aquí lo vamos a ir plasmando. Entonces, hay un flujo, va a tener un nombre, para llamarse flujo 1. Hay un proceso. Entonces, y hay un siguiente. ¿Sí? Entonces, hay un proceso 1, hay un proceso 2, hay un proceso 3, hay un proceso 4, y de ahí todavía voy a ver a dónde va, a 5, a 6. El proceso 1 va al proceso 2, el proceso 2 va al proceso 3, el proceso 3 va al proceso 4, y el proceso 4 no va a ninguno, el proceso 5 va al proceso 6, el proceso 6 va al proceso 7, y aquí está el 7, y aquí está el 8. El proceso 8 y el proceso 9. El proceso 7 queda ahí porque sigue existiendo. O sea, lo voy a poner sobre... Bien. Pero el proceso 4 no va a ninguno. Porque no hay un siguiente definido. Fíjense. No lo hay. ¿Cierto? Entonces, yo tendría que crear otra tablita similar que tenga flujo, proceso, por la izquierda y por la derecha. ¿Sí? Entonces, el flujo es el flujo 1. El proceso que quedó huérfano, nulo lo podríamos poner, va por izquierda, va al proceso 5. Y por la derecha va al proceso 6. Si quieren lo ponemos por sí y por no. Al proceso 8. P8. Entonces, por cada uno de estos, tengo que tener una salida, por los que tengan condicional. Entonces aquí voy a hacer un insert. Ahora, por cada proceso en esta tabla principal, voy a poner una pantalla. En el flujo 1 que sea bienvenida, lo voy a nombrar .php. El segundo, es bienvenida, no lo voy a poner. El segundo es, según esto, es averiguar, averigua. El proceso 2 es alistar. El proceso 3 es presentar.
El proceso 4 es al día, entonces documento, y lo voy a poner signo para decir que es cuestionante. Listo. Y así voy a nombrar cada pantalla por cada una de estas que voy a utilizar. ¿Cuál es su tarea ahora de ustedes? Para que empecemos ya la próxima clase, la parte práctica. Convertir todo esto en una base de datos. Esta tabla se va a llamar flujo, flujo. Y esta se va a llamar flujo si no. ¿Sí? Así se van a llamar. Entonces tienen que crear esto en MySQL y tenerlo listo la próxima clase. ¿Sí? Y como ustedes ya lo van a tener, entonces me van a pasar el script para que yo pueda empezar ya a crear esto en la parte práctica. Ustedes me pasan. Y si no me pasan, pues bueno, yo voy a sacar de otro lado. Pero se supone que todos van a tener. Yo no les voy a pasar estas tablas. ¿Ok? Entonces, para forzado va a ser la tarea 1 de esta parte 2. Ahora hay una cosa, por favor, antes de despedirnos, muchachos. Todavía falta la calificación de notas. Estamos en la revisión. Pero los porcentajes que van a aparecer en el Moodle, por la cuestión misma del Moodle, no van a ser las mismas que va a aparecer ya no es de Necia, ¿no? Pero lo que era de Necia, no va a ser lo mismo. Sí van a ser igualitos cuando terminemos toda la materia. Ténganlo por seguro, ¿sí? Es que no me permite, por ejemplo, una tarea vale 2 puntos, lo guardo con 2 puntos y me hace un procesamiento que vale un porcentaje sobre 100% de esos 2 puntos. O sea, es una vaina, sube a 6 puntos así. Simplemente, si alguien quiere revisarlo, ya una buena vez publicado, me dice y lo vamos a revisar. ¿Ya? ¿Se ha entendido la tarea 1 de esta parte 2? Espero que sí. ¿Alguien sí, no? ¿Se ha entendido todo? ¿O desde agosto hasta la fecha no se entendió nada? Bueno, yo estoy un poco triste, jóvenes, porque solo de los 31 que están ahora, y de los 40 y tantos que quedaron 31, de los 31 que son ahora, solamente han presentado 20 y algo sus exámenes. Supongo que algunos son oyentes, no tengo problema con los oyentes, sí, si no sean de problemas, por lo menos conmigo, pero sí me da tristeza. Y como les dije, si algo lo han hecho mal el primer parcial, no es fácil de recuperar para el segundo parcial, ténganlo por seguro. Fíjense, estamos empezando medio mal, o sea, esta segunda parte, porque yo no sé, y esta parte que no me entiendo, estoy tratando de que sea simple para que me entiendan, pero no me entienden, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, si realmente me han entendido o no. Pero sí es triste porque no voy a poder saber realmente a qué nivel están ustedes jóvenes. ¿Ya? Bueno, eh, les dejo y nos vemos la siguiente clase. ¿Alguna consulta, pregunta? Lice, no sé si podría explicar a manera un poquito más corta el primer diagrama o la primera diapositiva, creo que era de... llegué un poco tarde y no escuché esa parte, creo que es la parte que me falta. Ah, ya. Bueno, esto sí, ¿no? Se ha entendido. Sí, sí. La primera diapositiva es simplemente la parte normativa en la cual nos basamos. Para cualquier workflow o BPM o futuro o incluso cualquier sistema, es esto lo que nosotros tenemos que saber. Me crean, hay mucha gente que no sabe leyes. Y cuando entran a instituciones, a ministerios específicos, por decir, Ministerio de Tierras, tu sistema está casado con la ley. ¿Ok? Mucho cuidado. Por eso muchos informáticos, y hasta en tono de burla, es que eres normativo. Que sí.
tienes que saber la norma a detalle. Entonces, para nosotros nos interesa saber las normas. Hasta aquí, por ejemplo, lo que está marcado con rosado es lo que hemos sufrido, hemos pasado o hemos vivido estos días de pandemia y tal vez más antes, contra así no nos respeta la ley, no nos respeta tanto, y cae tratado, etcétera, y fíjense cómo está en la pirámide que hace esas cosas. Pero eso es lo que ustedes han vivido. Lo que ustedes no han vivido es esto, el decreto supremo. Aunque tal vez parte del decreto supremo lo han vivido por la cuestión de los bancos, o por lo menos saben la existencia, por esta cuestión de diferimiento de pago. Pero a partir de ahí empieza nuestra cuestión del sistema. Los decretos supremos van casados con el proceso. La ley no. ¿Sí? Entonces, este es el que me da el proceso en cualquier lugar, incluyendo las empresas privadas. ¿Y por qué si voy a construir un sistema para una empresa privada? Respeta las leyes y los decretos, que son generalmente para nosotros en algunos sistemas de la salud. ¿Sí? Y los reglamentos son nuestra complementación de procesos y los convenios, contratos y usos y costumbres son lo que va de mi experiencia. Es lo que decía, del caso de catastro, yo soy el jefe, en mi flujo de procesos irá que llega a mi área de catastro. Pero en mi área de catastro yo tengo mis juniors y tengo mis seniors, y yo tengo mis usos y costumbres, es decir, a un junior le voy a dar para cierto tipo de tarea solucionado en un día, pero para un senior le voy a dar medio día. ¿Sí? O sea, son mis usos y costumbres. Entonces, eso también hay que plasmarlo en el sistema, los tiempos que se dan, por el tipo de rol que tiene. Se dan de cuenta, y hablando ahora sí, de lo que veíamos más adelante, hasta el rol tiene el tipo. Sí, y eso vamos a hablarlo después. Todo un chenco, si se puede decir ese término, todo un chenco esta cuestión. Entonces, para eso nos ha servido esta primera fase, para tratar de entender esta primera diapositiva. Entender cómo están y de dónde sacamos estos procesos que hemos hablado más adelante. Bueno, ¿alguna duda más hasta ahí, estimados jóvenes? Bueno, si no hay más dudas, entonces nos despedimos, muchachos. Espero que estén participando de sus de ZAC. Y bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, jóvenes.